Buenas. Estoy admitiendo ahí que... Ahí va. ¿Qué haces, Agus? Paulo, ¿cómo andan? Buenas. Si les digo, no me creen. Me puse a practicar la charla y me recontrametí. Y cuando hice así eran 8:03 y dije, no, me quiero matar. Perdón, ahí estoy admitiendo a todos los que están entrando. Bueno. Juan, ¿querés que te lleve una afeitadora? Porque cada vez te... Está dejado. Está dejado. Claro, Juan, te No me corto la barba hasta que termine la cuarentena. Qué caripelas que hay en este grupo. Es tremendo, ¿eh? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esteban, muy bajito, Esteban Celar, ¿cómo anda el monopatín? Che, ¿Qué tal? ¿Cómo escucho le va? muy bajo. ¿Qué tal? ¿Cómo Sube el están? volumen, vieja. ¿Cómo anda? Hola. ¿Cómo están? ¿Qué Todo puede pasar? tranqui. Oh, Ahí yo sigo admitiendo gente, por eso estoy... Uy, Ojo, pero aquí en mucha gente Argentina de la también, tercera edad. Estoy preocupado, ¿eh? Es la onda barbudos. Es muy feo, Tito, Nada, Ale, la madre. ¿no sobra un número de ID? ¿Cómo ¿Cómo? estás, señor? No, Sí, hermoso. Y para entrar, me parece que cuando querés entrar, no por... ¿qué estás en el club, Laza, acá al lado de la ventana? No sé quién me está hablando de una ID Ale. o algo. Sí, soy yo, Ale, Daniel. ¿No te sobra un número de ID? ¿Cómo me sobra un número? Porque son 334 y el número que pasaron es 344. No, yo copié y pegué la invitación, pero Sí. me imagino que si ya somos 30... Claro. No, ¿sabes por qué? Porque cuando querés entrar, que no sea por el teléfono, te marca error. No, yo entré por la computadora perfecto, ¿eh? ¿Entraste? Sí. Pues recién a varios le Bien, tiraba somos error. 25 por ahora. No, lo que pasa es que Alejandro lo abrió tarde, entonces... Ah, bueno, listo. Les voy a, yo conté mi confidencia, gracias Juan por mantenerla. Me puse a practicar la charla o a decírmela y demás y me recontracopé. Y de repente hice así y dije, 8:02. Y bueno, acá estamos. Así que tranqui. Esperen que quiero preparar esto, se los comparto. Qué lindas caras que estoy viendo. Rodríguez. Tenemos todas las cámaras y listo. Esto es muy feo. No, yo acabo de ver la cara de Willow y es tremendo. ¿Se sentó Osama? No, sigue acostado. Sigue Mientras, muchachos, vamos a una cosa. Mientras se Y siguen tú toda la vida conectando, con el peluquero, escuchen. Che, Mientras se siguen, yo si no ahora los tengo que mutear a todos, no me gustaría hacer tan mala onda, pero es muy probable, así no hay interferencias y demás. Les voy a compartir mi pantalla para que entren a un lugarcito, mientras esperamos, díganme si se ve. La idea es entrar ahí a esta dirección, menti.com. Hay un código acá que es 266838, pónganlo, y tienen que responder esta cosita que son 5 o 6 palabras que les pide ahí. ¿Qué conceptos o palabras te vienen a la mente cuando pensás en entrenamiento mental? Vuelvo a repetir, entran por el teléfono o por la compu a www.menti.com, ponen el código que está acá, 266838, y en esos rectángulos que quedan simplemente ponen las ideas o los conceptos que se les vienen ahora que vamos a hablar un poquito de este tema nuevo para todos. Ahora entramos. Ahora, en este preciso momento. Mientras esperamos que se sume gente, que yo estoy habilitando acá en el chat a algunos todavía que se van sumando. Uy, perdón. Ahí. Ale, Sí. escucho muy bajo. ¿Cómo lo podré corregir a eso? Subiendo Subiendo el volumen. Los cancheros, Déjate, chotos que se quieren hacer los piola. son todos pijas. El audífono, subile acá el audífono. Te regalaste. Entren de vuelta entonces a menti.com, www.menti.com,
ponen el código, que ahí les pido un código, que es 266838, y ponen las palabritas, conceptos que se les vienen a la cabeza cuando hablamos de entrenamiento mental. Y ahí se nos va armando un poquito la idea, difícil de entender, concentración, reflexionar, emociones, motivación, muy bien. Vayan poniendo. Bien, picó en punta, emociones, ejercicios de memoria, concentración, visualizar. Muy bien. Seguimos un cachito más. Bueno. Concentración va ganando por ahora, motivación, visualizar, emociones, por allá quedó estimulación, concentración condicionante, no pasa nada, emociones, ya vamos 11, somos 30, vamos a meterse www.menti.com, el usuario, el número del código 266838, y ahí ponen 4 o 5 palabritas que se les venga a la cabeza con respecto a lo que es entrenamiento mental. No vale copiarse, Listo, Orti. Tucu, estás recomplicado. No, ya está, ya lo hice. Estoy saliendo del teléfono. Bien. Y con punta concentración, 17. Vamos a tomarnos 2 minutos más y ya arrancamos con la charla, pero bueno, esto un poquito también... ¿Me repetís la página? www.menti, M-E-N-T-I como mentiroso, pero menti.com. Ale, yo no lo estoy pudiendo hacer porque me pone que verifique, me hace como verificar una foto como antes de entrar al sitio. Espera que voy a ponerlo. Tranqui, no, relaja, no pasa nada. No pasa nada. Ahí era esto. Una actividad cortita antes de empezar. Bien. Muy bueno, perfecto. Es una fotito que nos llevamos de la idea o lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de entrenamiento mental, súper válido. Muchos lo relacionan con lo que es la concentración, la motivación, emociones, visualizaciones. Perfecto. Muy bien. Está en inglés, yo no puedo responder. No hay problema. ¡Ah, pelotudo! ¿Qué nivel de agresión? ¿Quién más está? Bien. Si se van a insultar, voy. Perfecto. Concentración, motivación, concentración, pico en punta, perfecto. Lo cierro. Gracias. Sí, Mute todo. Sí, ahora muteo a todo el mundo. No quiero ser mala onda. El que quiera, mientras estemos charlando, lo que necesito es si alguno quiere yo quiero que me vean. comentarme algo y demás, va a estar complicado, porque yo voy a estar viendo también la presentación. Así que lo que vamos a ir haciendo es como pequeños cortes con recreos mentales, digamos, y ahí aprovechamos a hacer un ida y vuelta de consultas y preguntas. ¿Sí? Denme un segundito. Okay. Vamos a abrir esto, vamos a abrir la charla. Está. Ok. Ya estamos, Lo único que necesito, díganme si están viendo la presentación ahora. Sí. Perfecto. Perfecto. Excelente. Bueno, Joya. vamos a Muy bien, arrancar. perfecto. Esperen que ahora voy al chat, los voy a, de mala onda, a silenciar a todos. Espera que sigue entrando gente acá. Bueno, arrancamos. ¿Saben qué? Les voy a pedir si se pueden silenciar ustedes directamente, así si alguno después quiere hablar, tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora que hay otro que está acá queriendo entrar. Bueno, Mariano, adentro. Bien, arrancamos muchachos nomás. Les cuento un poquito, primero, desde qué lugar me paro yo para tomarme el atrevimiento de hablar sobre entrenamiento mental de rugby.
primero, la idea mía es compartirle las cosas que yo fui aprendiendo en estos años como entrenador. En el cole estoy laburando yo porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con gestión de las emociones, y es algo que me parece que está muy copado. Yo lo que quiero es compartir lo que aprendí. Vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, no soy especialista, no soy psicólogo, pero sí soy alguien que leyó y que tiene ganas de compartir. Ahí le pido a alguien, no sé quién está con el audio, si lo puede silenciar, puede ser. ¿Qué me gustaría que se lleven de esta charla? Primero, una idea general de lo que es el entrenamiento mental. Recién estuvimos viendo, y a partir también de la encuesta que hicimos, relacionamos mucho lo que es entrenamiento mental con concentración, con motivación, con visualización, y es un poquito bastante más grande, ¿sí? Es un mundo súper, súper interesante, vuelvo a insistir, del cual yo algo conozco porque empecé a estudiar, pero desde mi lugar, y quiero que se lleven algunos conceptos, sobre todo muchas preguntas, dudas, y sobre todo quizás también ganas de, esperen que voy a emitir uno más, ganas de quizás seguir leyendo un poquito más orientado a quizás las acciones que podemos hacer en el club. Voy a tratar de ser lo más simple posible todo el tiempo, como me gusta laburar a mí, voy a tratar de bajar las cosas que fui aprendiendo a lo más concreto que nos pasa en el día a día, y tratar de ir conectando todo el tiempo con las vivencias que tuvimos. De movida les pido perdón si en algún momento por querer contar algo no lo puedo contar de la mejor manera, o me salteo algo, pero la verdad que no me preocupa. El error es parte del aprendizaje, y de hecho acá estamos todos aprendiendo. Y algo sí que me parece súper importante. Si bien lo que nos une acá es el rugby, tratemos de tomar esto como entrenadores y para la vida. Yo creo que me fui apropiando un montón de cosas de todo lo que vamos a charlar hoy, no solo cuando las empecé a estudiar para el cole, sino cuando dije, pará, esto me sirve a mí, Alejandro como profe, Alejandro como entrenador, Alejandro como papá, Alejandro como alguien que tiene que sentarse a negociar algo con alguien que no conoce. Entonces me parece que es súper, súper amplio lo que se puede llegar a generar a partir de esto. Si algo que les quiero compartir es, cuando aparezca este dibujito de bomba, paremos las rotativas, ¿sí? Si estoy mandando un mensajito justo a un amigo, qué sé yo, cortemos el celular. Si mi señora me está preguntando por la cena, no le demos más pelota a nadie, porque se viene un concepto que yo les quiero compartir, que aprendí y me parece que fue fundamental y buenísimo para entender bien lo que es el entrenamiento mental. ¿Estamos? ¿Sí? Yo lo único que necesito ahora es, háganme así con el dedito si vamos bien, se escucha perfecto. Excelente. Muy bien. Esperen que ahora sigue cayendo gente tarde, no los debería dejar invitar. Bueno, arrancamos. Entonces, les comparto rápido una devolución de las encuestas que hicieron, ¿sí? Casi todos los 33 que respondieron consideraron que sí es súper importante lo que es entrenamiento mental. ¿Qué entendían ustedes por entrenamiento mental? Algunos mucho, o mejor dicho, muy poquitos mucho, la mayoría poco nada, y el resto algo. Entonces digo, bueno, buenísimo, es un lugar donde nos podemos meter un poco como para seguir trabajando. Empezar a trabajar. Algo importante, ¿no? Si nos capacitamos en algún momento, la mitad dijo que no, un porcentaje que sí, y los otros muy poco, así que es un terreno súper fértil para laburar. ¿Entienden cómo aprende el cerebro? Me llamó la atención, me pareció copado que haya un 30% que diga que sí, otros que algo entienden. Yo la verdad que armando la charla de hoy vuelvo a descubrir cosas dentro de lo simple de cómo aprende el cerebro, y me parece que es fantástico, pero va a estar bueno compartirlo. ¿Considerás que tenés herramientas como entrenador para manejar el miedo, el enojo y la tristeza? Bueno, algunos le dicen que la mayoría que les gustaría seguir aprendiendo, otros que no. Yo les puedo asegurar que muchos de ustedes tienen muchas herramientas, pero quizás no son conscientes de cómo manejarlas, o no son tan conscientes cuando las aplicamos. La idea justamente de esta charla es que sean un poquito más conscientes. De las destrezas mentales que planteó hace 3-4 semanas Stanislao Bachrach, de lo que sería el protocolo WAR, ¿sí? Les compartí a ver qué temas les gustaría a ustedes como poder desarrollar a futuro. Bueno, ustedes compartieron, perdón que siguen llegando gente, ¿sí? Que la autoestima y la confianza y la motivación eran como quizás unos temas que les interesaría desarrollar. Lo que me pasó a mí en esta charla, a medida que iba armando, me di cuenta que hay un montón de temas que vamos a dejar para otro momento,
tomo esta primera charla también como un puntapié inicial para meternos en el tema, y vuelvo a insistir que estaría bueno que hoy nos vayamos tratando de entender o ser conscientes de que el entrenamiento mental es mucho más que la confianza o la respiración o la visualización. ¿Qué emociones consideran que los atraviesan a los jugadores a lo largo de un entrenamiento? ¿Sí? Gracias a Dios, la alegría, casi todos lo reconocieron, y el enojo y el miedo, que seguramente van a ser dos de las primeras emociones cuando en la próxima charla hablemos de gestión de las emociones, nos pongamos a laburar y de vuelta, entendiendo lo que es el enojo, el miedo y cómo lo podemos gestionar con nuestros jugadores. Y vuelvo a insistir que hay una conexión total, porque el cerebro es el mismo cerebro para el jugador, para el entrenador, para mi vida laboral, para Tito con sus botines, para la vieja, para todo el mundo. Entonces, nos sirve para todos, ¿sí? Entonces vamos puntualmente a meternos en lo que es el entrenamiento mental. Yo cuando trato de investigar o aprender qué es un concepto, lo primero que hago es investigar justamente sobre eso, sobre la palabra entrenamiento y la palabra mental. Entonces el entrenamiento, si uno busca en Wikipedia, donde quiera, te habla de un proceso donde uno va adquiriendo habilidades, capacidades y conocimientos. Y es un poco lo que vamos a tener que transitar con el tema de entrenamiento mental. La tranquilidad de saber que son cosas que uno va a poder incorporar. Capaz que hace un par de años uno decía, ay, no, este no aprende más porque es medio salame, es medio tontito, no entiende una. Nos pasa en el colegio. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios sobre los chicos que no nos permiten ayudarlos a que aprendan, ¿sí? Pero entender que los entrenamientos, al igual que el entrenamiento físico, rige los mismos principios en la parte mental. Cuando uno vaya a proponer diferentes actividades en lo que es entrenamiento mental, no va a ser lo mismo para un chico de una M8, para un chico de menor 17, para alguien de plantel superior o para alguien de UAR, ¿sí? Lo que sí tenemos que entender nosotros es que todos lo pueden hacer y todos lo pueden aprender. Y acá lo que hay que tener una cuota de humildad es, tenemos que ver nosotros como entrenadores qué es lo que podemos volcar, qué herramientas podemos tomar, porque sin ninguna duda que para hacer algo realmente holístico, integral, bueno, hay gente que estudia años y años psicología deportiva y demás, pero así todo nosotros podemos tomar algunas cositas, ¿sí? Pero no quería dejar de remarcar lo importante que es cuando nosotros vamos a entrenar la parte técnica, no vamos y tiramos un ejercicio, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer es entender para qué hacemos ejercicio, incorporar los factores claves, entender que hay una estructura de entrenamiento, y entendemos que el ejercicio en sí es una herramienta al final. En entrenamiento mental tenemos que hacer el mismo camino, ¿sí? No va a tener mucho sentido si mañana llamamos a alguien que nos diga las técnicas de visualización, de meditación o de concentración, si antes no entendemos qué es el entrenamiento mental, para qué sirve, cuáles serían sus factores claves, para después sí tomar las diferentes herramientas y tirarlo a la cancha. Y con respecto a la parte de entrenamiento mental, lo mental, el otro día, sugiero a los que no lo vieron, está en YouTube, en el canal de la UAR, ver la charla de Bardach, porque está buenísima. Él en una hora habla un montón de cosas generales, pero bueno, una de las cosas que habla con relación a lo mental tiene que ver con las destrezas mentales. Y algo que es súper copado y que nos deja tranquilo es lo que estoy marcando ahí. Si es una destreza, saquémosle lo mental y saquémosle el desarrollo. Si es una destreza, la metemos en la misma bolsa de las destrezas técnicas. ¿Qué quiere decir? Que seguramente que para incorporarse va a tener que seguir el mismo caminito, que es la repetición, primero ser inconsciente, incompetente, después contarle. O sea que tenemos, entre comillas, algunos problemas resueltos. Si sabemos cómo entrenar las destrezas físicas, las mentales van a seguir el mismo proceso. Así que me pareció algo súper copado. Puntualmente es esto. Hoy, seguramente muchos de ustedes van a ser inconscientes, incompetentes, porque no tienen ni idea de lo que es el entrenamiento mental. Yo creo que estoy dejando la etapa 1 y entrando a la 2. Algo empiezo a entender de cómo funciona el cerebro, la mente, cómo aprende y demás, pero me declaro un incompetente absoluto. No, absoluto no. Pero un incompetente importante en querer volcarlo en la cancha. Sí tengo ciertos tips que creo que no hace falta ser psicólogo deportiva para ir a la cancha, pero el que tenga muchas ganas de entender que si es una destreza va a seguir este camino. Y el primer camino que tenemos que tomar es somos nosotros de entender primero ser conscientes, incompetentes, después ser conscientes, competentes, y el que quiera estudiar mucho, seguramente en algún momento va a ser un crack absoluto y total. Sigue entrando gente, perfecto. Bien, entonces, algo que estábamos compartiendo hasta no sé mucho, el tema de las emociones son el pegamento del aprendizaje. Yo seguramente cuando lo explicaba, y ustedes sentados del otro lado,
seguramente dirán, qué bueno porque lo dice Ale y lo puso ahí. La idea es hoy entender por qué realmente es eso bueno y no porque lo diga yo, sino por ver qué es lo que pasa en nuestro marote, ¿sí? Esto lo voy a pasar rápido, que era un repaso del sistema que estamos proponiendo como entrenamiento, que de vuelta, las destrezas mentales deberíamos, si las queremos trabajar, congeniar sin ningún problema con el sistema que estamos proponiendo dentro del club, donde si quieren en esta charla, nosotros lo primero que hicimos fue, o yo lo que hice fue un diagnóstico de lo que entiende cada uno de entrenamiento mental. Después en esta charla yo planteé mis objetivos, me gustaría que entiendan esto, que trabajemos esto, hice mi estructura, que puntualmente es la charla, y bueno, y después vamos a ir a las diferentes actividades y demás. ¿Sí? Bien, estas son las destrezas mentales que propuso Stanislao Bardach como protocolo UAR, ¿sí? Cuando él habla de entrenamiento mental, puntualmente dice, bueno, yo cuando hablo de entrenamiento mental trabajo sobre estas cuestiones. Fíjense que es un montón, es un choclazo, es un mundo hermoso. Les comento muy cortito de cada una y después nos vamos a lo que es entrenamiento mental general. Estas son las destrezas mentales. Quiere decir de vuelta que cuando él trabaja entrenamiento, diga voy a hacer entrenamiento mental, va a estar trabajando alguna de estas destrezas. Como cuando nosotros le decimos a los chicos, vamos a entrenar rugby y elegimos una destreza, en este caso tackle, manejo y demás, él hace lo mismo para entrenar la parte mental. La autoconfianza y la autoestima, ¿sí? La autoconfianza la nombra como algo fundamental, básicamente la confianza que me tengo yo para encarar un partido, un entrenamiento, lo que sea. El año pasado habíamos hablado algo de la autoestima, que tiene que ver con la imagen que tengo yo de mí mismo, y ¿se acuerdan el tema que habíamos visto el video de fichas de póker? ¿Cómo construir autoestima? Bueno, es algo que después vamos a retomar. Hoy vamos a cerrar la charla charlando un poquito del segundo punto, que es la motivación. La verdad que no sé cuánto tiempo nos va a llevar todo esto, hasta ahora vamos 22 minutos, ojalá que no se haya ido ninguno y nos estén durmiendo, pero la idea es cerrar la charla viendo un poquito más de la motivación, porque creo que en tiempos de pandemia es un tema súper importante para poder ver qué cositas chiquitas podemos aprender para empezar a gestionar. Él habló después de un tercer punto, que es la activación cognitiva, que tiene que ver con reconocer lo que me pasa en el cuerpo, ¿sí? Un cuarto punto, que es el autodiálogo, que es tremendamente importante, que tiene que ver con lo que uno piensa todo el tiempo. Lo hemos hablado el año pasado en el tema de la comunicación, el 90% de la comunicación que tenemos más o menos, todos durante el día, es con nosotros mismos, ¿sí? No es ni con bueno, ahora no sé, porque en estos tiempos de pandemia, capaz que me comunico un poquito más con mi señora, que hacía años no lo hacía, pero si no en un día normal, es mucho de uno hablarse a uno mismo, me hablo, y sin ninguna duda que eso influye un montón en las cosas que van a ir sucediendo, y ahora vamos a ver por qué. De vuelta, no es algo que uno se imagina. Hoy la ciencia demuestra que lo que yo me digo y lo que yo pienso repercute en mi cerebro, y ahora vamos a ver la diferencia. Sin ninguna duda que la concentración y la atención son destrezas mentales que él trabaja, y él los conecta con la meditación, y es algo fundamental. Meditación, atención, acuérdense eso porque ahora lo vamos a ver, y la verdad que es tremendo lo que la ciencia hoy te cuenta para entender, decir, mirá qué copado está esto. La visualización, otro punto importante, y cuando hablemos de visualización y meditación, vuelvo a levantar la mano, inconsciente, incompetente absoluto de técnicas y demás. Si en algún momento hago algo, tutorial de YouTube, porque entiendo ahora por qué está tan bueno. Poder explicar yo cómo se medita, cómo se visualiza, no hay manera. Lo que sí me gustaría que hoy se vayan diciendo, ahora entiendo por qué todo el mundo habla de meditación y visualización. Gestión de las emociones, que es un mundo hermoso. Uno a veces, cuando se habla de emociones, lo relaciona con el emoji de alegría, tristeza y demás. La verdad que hoy me sorprendió un montón cuando Bardach, hablando de alto rendimiento, habló de gestión de las emociones, y vamos a ver también lo importante que es. Y sin ninguna duda el manejo del estrés. Yo lo conecto más para la vida de cada uno. Seguramente que hoy todos estamos con un nivel de estrés poco normal y natural, y ver cómo a través de quizás alguna meditación también se puede bajar ese nivel de estrés, y cómo gestionarlo, me parece que es súper copado, pero eso lo vamos a tocar de oído hoy y lo vamos a dejar para alguna otra charla. Sí, hoy armando la charla, me di cuenta de algo que quizás Bardach no lo dijo, pero cuando uno hace como una visión más global, los primeros 4 puntos tienen que ver mucho con el laburo que uno puede hacer desde adentro, digamos, ¿sí? Los últimos 4 puntos tienen que ver más con herramientas para gestionar lo que es el entrenamiento mental. La autoconfianza, el punto 1, la motivación, el reconocer mis emociones, el autodiálogo, tiene que ver mucho con lo que pasa dentro del cerebro, de la mente de uno.
Ahora, la meditación, la visualización son herramientas que las podemos traer de afuera para seguir desarrollando el entrenamiento mental. Lo vi hoy, armando la presentación, me llamó la atención y me pareció copado como para poder hacer una diferenciación, decir, mira, esto apunta más acá y lo otro apunta más allá. ¿Sí? Un dato curioso. Entonces, la idea del recorrido de hoy es tratar de entender la diferencia entre cerebro y mente, que va a ser un concepto muy, muy importante para poder aplicar con los chicos. ¿Qué es aprender y entrenar el cerebro de nuestros jugadores? Eso también nos va a justificar, entre comillas, muchas de las propuestas que hacemos como entrenadores cuando decimos, che, no, pará, no hay que hacer 40 cosas por entrenamiento, es muy importante que en cada ejercicio los chicos repitan. Bueno, todas estas cuestiones que nosotros llevamos a la cancha, hoy les vamos a estar contando un poco el por qué. Y no es el por qué lo dice Alejandro, es el por qué lo dice la ciencia. La relación está entre pensar, sentir y hacer, que a veces suena como medio señorita de jardín de infantes, pero la verdad que es fundamental. Uno cuando empieza a entender lo que es pensar... Sí. No. Sí. El pensar, sentir y el hacer es fundamental para el entrenador de rugby, para el profesor de educación física, para el que labura de cualquier cosa, porque nos rige. Bueno, el cerebro es el mismo para todos. ¿Sí? Y después ver, dentro de lo que son las destrezas mentales, la motivación, las emociones, todo el tiempo conectarlo con lo que es las acciones en el rugby de ciudad. Ese es un poco el recorrido. Le pido ahí el que esté con el micrófono abierto si lo puede apagar. Yo voy a tratar de estudiar, pero no quiero ser mala onda, pero... Bueno, vamos a arrancar entonces puntualmente. Lo que es... Pará que voy a tratar de... Voy a tratar de silenciar a todos. Emi, creo que sos vos. Por favor. ¿Sí? Por favor. Ahí está, no te me enojes, vieja. Ahí está. No, ahí sí. Pero bueno, bien. Un primer concepto fundamental que parece una pavada, pero es clave entenderlo. El cerebro es el motor del ser humano. Hoy le estamos viendo el entrenamiento mental. Uno puede decir, che, no, pero si el corazón no funciona, está clarísimo. Pero miren la foto esa de ciudad. Si tenemos un jugador que está pateando un drop, un chico en el fondo que levanta la mano, me imagino que los que están mirando la pelota tomando decisiones. Todas esas acciones, el que patea, el que levanta la mano, el que levanta los dos codos y demás, nacen del cerebro. Parece una pavada, pero no hay nada que no estén haciendo estos chicos que no salga de acá del cerebro. De hecho, todos estos jugadores que están jugando, están respirando, no son conscientes de eso, lo maneja el cerebro. Seguramente que les circula la sangre por todos lados, lo maneja el cerebro. Seguramente deben tener un montón de hormonas dando vuelta a partir de las sensaciones que tienen, lo maneja el cerebro. No sé si lo dije, pero están respirando, los pulmones los maneja el cerebro. Entonces, es tremendamente importante ese motor. Y nosotros cuando en definitiva entrenamos un pase, una patada, un rack, lo que estamos entrenando le estamos diciendo al cerebro. El cerebro es el que dice por dónde va a entrar en el rack, cómo va a pasar la pelota. Más allá que nosotros le miramos las manos las mueve el cerebro. Por eso es muy, muy importante, si esta charla empezamos a entender cómo funciona, cómo aprende un poquito mejor el cerebro, porque seguramente nuestros entrenamientos van a tener otro foco. No vamos a cambiar los ejercicios. Pero ahora cuando le digamos con Pablo, con Pico, che, es muy importante que repitan muchas veces un gesto y que le den bola a los factores claves, ahora van a entender por qué. No es joda. Entonces, entender que el cerebro es el motor que nos maneja. Y yo estoy hablando de rugby. Hoy cuando hacía la presentación, que es mi laburo, de vuelta, mi cerebro era el que estaba ayudándome o el que estaba dirigiendo todo. Si ese cerebro no lo cuido, seguramente que mis presentaciones van a ser malísimas. Si yo soy vendedor y a ese cerebro no lo cuido, no voy a poder hablar de la mejor manera y no voy a vender de la mejor manera. Entonces, es el mismo cerebro que aplica cuando juego al rugby, cuando armo la presentación, o cuando entreno, o cuando charlo con mis hijos. ¿Sí? Entonces, es como un primer concepto un poco importante. Lo que hoy pasa, o hace un tiempo pasa, es que a partir de la tecnología que hay hoy en el mundo, se pueden escanear los cerebros de las personas, y no solo de las personas enfermas. Lo que se hace ya varios años es empezar a meter a deportistas o a cracks de diferentes disciplinas para empezar a ver adentro de su cerebro qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y puntualmente el entrenamiento mental, y acá viene un concepto copado, es lo que busca el entrenamiento mental es ver qué zonas se van activando del cerebro para ver cómo después le sacamos provecho a eso. ¿Sí?
Pero hoy puntualmente el gran avance de entrenamiento mental fue eso, poder reconocer qué parte del cerebro se activa cuando hacemos tal cosa, o cuando estamos tristes, o cuando tenemos sexo, o cuando alguien sale a comprar algo. Un dato curioso que leí el otro día, que al parecer, está confirmado, el área del cerebro en las mujeres que se activa cuando tienen sexo es el mismo que se activa cuando van de shopping. Ahí quizás se entiende, y esto es científico, no es algo que, pero bueno, no deja de ser un dato curioso, pero uno empieza a entender por qué hay cosas que uno maneja con pasión y demás. Pero bueno, vamos a la diferencia entonces entre cerebro y mente, que acá es algo importante entender, ¿sí? Después les voy a compartir algunos libros que leí como para, seguramente hay muchos que lo hayan leído, pero está buenísimo, de Stanislao Bardach, con el libro En Cambio, la verdad que es súper claro. Y él, para explicar la diferencia entre cerebro y mente, lo que habla es como si fuese una computadora. Imagínense la computadora donde el teclado, la pantalla, el mouse, el cable del mouse es el cerebro. Yo si me saco la tapa de mi cerebro, de mi cabeza acá, tengo una masa viscosa. Eso es el cerebro, que está compuesta por neuronas que se conectan, por no sé, un montón de cosas que los médicos sabrán, pero es algo que se toca, ¿sí? Es algo físicamente que uno puede amasar, romper o lo que sea. La mente es como sería el software de la computadora. Esa es información, es la energía que uno sabe que está, pero no la ve. Yo veo que en mi pantalla los veo a ustedes y demás, pero digo, ¿de dónde sale todo eso? Eso sería la mente. Que puntualmente es el cerebro de vuelta, es la materia gris, las neuronas que se conectan, esos líquidos que andan dando vuelta ahí, y la mente tiene que ver con los pensamientos y las emociones. Tema de pensamientos, hay mucho que está en el inconsciente, y la verdad que cuando uno empieza a leer ahí, te das cuenta que es un mundo tremendamente gigante y súper interesante, pero es importante que veamos la diferencia entre esto, lo que es cerebro, que es esto duro que yo tengo acá adentro, seguramente muy chiquito, y la mente tiene que ver con los pensamientos y las emociones. Este cerebro se entrena, ¿sí? Y se entrena toda la vida, es una de las cosas que nos vienen diciendo ya hace poquito tiempo, de que antes pensaba que las neuronas uno se iba haciendo viejo y se morían. Bueno, hoy está demostrado que no, que se puede aprender toda la vida, que de hecho el hecho de aprender lo mantiene joven al cerebro, activo, con muchas conexiones, y es un poco lo que genera, lo que pasa cuando aprendemos y cuando entrenamos, ¿sí? Y cuando hablamos de mente, hablamos de vuelta de estas destrezas mentales. Entonces, es muy importante diferenciar lo que es cerebro de mente, porque ahora después vamos a ver cuál es lo importante de todo. Entonces, un punto importante es, ¿qué pasa adentro del cerebro de los chicos cuando aprenden a cuando jueguen? Y les vuelvo a pedir, por favor, que entiendan que es lo mismo que les pasa a ustedes, a los 36 que están hoy conectados, cuando van a laburar, cuando se sientan a desayunar, cuando leen el diario, cuando se sientan a estudiar. El cerebro nuestro funciona de la misma manera para todos. Por eso es importante entender qué es lo que pasa cuando entrenamos y cuando aprendemos, ¿sí? Entonces acá viene el primer, paremos las rotativas, ¿sí? Acá viene la primer, para mí, como noticia o dato que fue tremendo, que me limó el cerebro y me permitió entender un montón de cosas. Y es básicamente que cuando uno aprende algo, lo que pasa en el cerebro, en eso que podemos tocar, agarrar, estrujar, es que las neuronas se empiezan a conectar y empiezan a hacer esto. Una neurona, cuando yo empiezo a aprender algo, es primero un cablecito bien fino, un hilito, y después cuando empiezo a hacer algunas cosas, ese cable, y lo empiezo a aprender mejor, se empieza a hacer cada vez más grande, y más grande, hasta que termina siendo un cable de acero que está tremendo, ¿sí? Y lo importante de todo esto es, ¿cómo hacemos para transformar algo que yo no tengo ni idea, ¿sí?, en un cable fuerte? Y fíjense en estos conceptos, y acá es lo primero que me hizo entender a mí, decir, puta, no es lo mismo un entrenamiento de rugby donde el chico haga una repetición, que seguramente, o no, haga un cablecito chiquitito, que un chico que durante un mes hace 60 repeticiones por semana un ejercicio, y ese cable se empieza a hacer cada vez más fuerte. Eso es lo que es aprender en el cerebro. Por eso es tan importante que en los entrenamientos los chicos tengan repeticiones, ¿sí? Repeticiones de lo que hacen. Ahí estamos hablando puntualmente de las repeticiones de la acción. Lo que me pareció fantástico es cuando uno repite emociones y pensamientos, también está aprendiendo, que ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Pero también para que estos cablecitos se vayan armando y que sea un aprendizaje real, tiene que haber interés de los chicos, tiene que ser algo que me cope, ¿sí? Y sobre todo que los chicos nos presten atención. Esto aplica mucho al cole, donde a uno a veces piensa que porque entra al aula el chico aprende, y no, si no te presta atención, si no está interesado,
si no ejercita y repite, no aprende. En la cancha pasa lo mismo. Por eso es muy importante cuando laburamos la dinámica del entrenamiento y les pedimos que repitan y demás, y que quizás no hablemos tanto en los entrenamientos y que los chicos hagan, es para generar justamente estos cablecitos, ¿sí? Así que para mí me transformó un poquito la idea de lo que es aprender, y entender que el aprender no es algo que decís, ay, sí, más o menos aprendo, sino que es algo que está pasando físicamente en el cerebro. Así que la verdad que fue un aprendizaje muy importante y ojalá que entiendan qué es lo que pasa. Y puntualmente lo que sería, cuando aprende una técnica, ¿qué es un cablecito fuerte acá? Son ustedes que le hicieron ese cablecito acá que es fundamental. Entonces, cuando un chico aprende a taclear en el rugby de ciudad, le hicimos un cablecito acá que dice rugby ciudad tacle. Y pasa lo mismo con el manejo, y pasa lo mismo con el rack, y pasa lo mismo con todas las cosas que van aprendiendo, ¿sí? Entonces, fíjense de vuelta lo que hablamos siempre, esto de las etapas del aprendizaje, de soy primero inconsciente, incompetente. En el cerebro de los que nunca vimos nada de entrenamiento mental, lo que hoy está pasando, a medida que me escuchan a mí, y sobre todo ven, estas neuronas empiezan como a conectarse. Hoy son unos hilitos así. Si mañana esto de si estuvo buenísimo, no le damos más bola, ese hilito se rompe, chao, no pasa nada. Ahora, si me decís, che, me pareció buenísimo, la semana que viene volvemos a tomar la charla, o de repente me pongo a leer, ese hilito se empieza a hacer cada vez más grande y ahí empiezo a aprender ese hilo de lo que es entrenamiento mental. Y es un poco lo que planteamos en entrenamiento nosotros, donde los chicos, para aprender, primero son inconscientes, incompetentes, y acá entran los factores claves. Si yo repito, y siempre le digo lo mismo, modificando los ejercicios y demás, pero le digo, ese cablecito se empieza a hacer cada vez más grande y el chico termina aprendiendo, ¿sí? Por eso me pareció una conexión muy importante con esto que estamos planteando siempre como en la enseñanza de la destreza, ¿sí? Otra cuestión muy importante, esto era lo que era aprender. Ahora vamos a ver lo que es entrenar la parte mental. El entrenamiento mental lo que busca es mejorar esas conexiones, ¿sí? En las diferentes áreas. ¿Se acuerdan que les dije que hoy, a partir de la tecnología lo que podía reconocer es qué áreas del cerebro se activaban cuando hacíamos X cosas? Bueno, otra bomba va acá, ¿sí? que me limó la cabeza y me pareció súper interesante. Lo que busca el entrenamiento mental es activar esas áreas del cerebro para mejorar esas conexiones. Cuando uno activa esa área del cerebro, esas conexiones, esas neuronas se activan y se mueven. Y miren el ejemplo que me parece tremendo, ¿sí? La meditación, cuando alguien se pone a meditar, se estimula, quiere decir, se enciende, las neuronas se empiezan a conectar, la misma área del cerebro que tiene que ver con la atención, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos mejorar la atención de un alumno, de un jugador, la nuestra, ¿sí? Una herramienta copada es la meditación. Yo les soy sincero, hace 3, 4 años cuando me decía mi señora de meditación, le digo, ¿cómo me eché las pelotas? No tengo tiempo para eso. Ahora, cuando entendí que si yo quiero mejorar la atención, ¿qué quiere decir? A ver, que yo quiero estar en una reunión hoy más presentable, más conectado con todos ustedes, que tenga más conexiones de todo lo que voy aprendiendo y demás, si yo medito en el día a día, se activa esa misma área de la atención y voy a tener mejor atención. Hoy en los colegios, lamentablemente se está trabajando mucho en el qué, se está diciendo, che, mediten, y uno no entiende para qué. Es como cuando te tiran el ejercicio de tackle de YouTube. Vos lo tirás, pero en definitiva, si no entendés para qué, no tiene profundidad. Hoy, si nosotros podemos entender que la meditación activa la misma área del cerebro que la atención, y eso va a mejorar la atención, me parece que es un dato fundamental. No solo para nosotros como entrenadores de rugby, sino nosotros para la vida. Si queremos estar más presentes en el laburo, más presentes en casa, podernos manejar mejor en una negociación laboral, de pareja o lo que sea, fíjense, traten de empezar a meditar porque directa o indirectamente, ¿sí? La atención va a mejorar. Me pareció algo fundamental. Entonces, cuando vuelvo para atrás, cuando nosotros digamos, che, no, la verdad que esta división es un quilombo, no prestan atención, no sé qué, bueno, ahí tenemos una herramienta desde las destrezas mentales como para poder trabajar. Nos corresponde a nosotros como entrenadores, y no sé si tenemos las herramientas. ¿Podemos llegar a traer a alguien o tomar algo para fomentar esto? Sí, pero bueno, me parece que quizás es tocar de oído en algo que es súper profundo, pero bueno, me pareció algo súper importante que ustedes sepan y conozcan, porque la realidad es que cuando yo puedo, trato en serio de meditar, los chicos se van a dormir, Juli se va a dormir,
me quedo abajo, me pongo una meditación en YouTube, y nada, son 10 minutos, la verdad que está bueno. Está bueno. No puedo explicar el cómo ni el por qué, pero me pasa que te levantás al otro día más, con la cabeza más despejada, más conectado. Ese ensayo de errores, querer reventar. Yo lo que les comparto que no es opinión, no es un hindú que se fuma un pucho y dice vamos todos a meditar, sino que es ciencia. Queremos mejorar la atención, una de las maneras, porque hay un montón más, es la meditación. ¿Sí? Seguimos un cachito más. Y acá va otra bomba y después me parece que hacemos una pausita. ¿Sí? Prepárense porque esta también es tremenda. ¿Sí? El software, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El pensamiento y las emociones modifican el seso ese que tenemos. O sea que yo pienso o lo que siento me modifica las conexiones que tengo, la cantidad y la manera que se conectan. Es tremendo esto, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. ¿Sí? Lo leo bien claro ahí. Tu actividad mental puede estimular la modificación de conexiones neuronales existentes o la creación de nuevas conexiones neuronales. Y es puntualmente esto lo que a mí me reventó el cerebro, que es el fundamento científico de la visualización. Si uno agarra cualquier libro de liderazgo, cualquier libro de que haya escrito Federer, Nadal, un ciclista experto, el gerente del CEO de donde sea, todos te hablan de meditación y visualización. No importa del ámbito que sea, hablan de esto. Cuando yo empecé a entender que, acá está lo bueno, si yo lanzo el line en ciudad, y hoy llovió y se suspendió el entrenamiento, y de vuelta me declaro incompetente con respecto a la herramienta visualización, pero si yo supiera cómo visualizar, me siento y tengo entendido algunos tips y demás, y empiezo a visualizar, en la cabecita se activa el mismo cablecito que si yo estuviese tirando el line. Y esto me parece que es fundamental para que todos entendamos lo bueno de la visualización. Antes, o me pasó siempre a mí, uno capaz decía, no, antes del partido hay que ir al vestuario, cállense y piensen, y está buenísimo, visualizábamos, pero entender por qué me pareció tremendo. Entonces, cuando uno visualiza, usando la herramienta como corresponde y demás, se activa el mismo cablecito del tackle. ¿Qué quiere decir? Yo quiero entrenar tackle en este momento, bueno, hago mis visualizaciones de tackle y cerebralmente, ¿sí? Estoy moviendo las mismas neuronas que si estuviese tacleando, pateando, en una reunión de laburo, ¿sí? Yo quiero practicar esa reunión que tengo mañana, que es un quilombo, visualizo la reunión y se van a activar esas mismas neuronas que mañana en la reunión, adelante de mi jefe o quien sea, se van a activar. Entonces, la verdad que a mí me pareció tremendo, revelador, y ahí le encontré el sentido a lo que es la visualización como entrenamiento. Y sigo insistiendo que esto no es una herramienta solo para el deportista, y sí lo tomo para el resto. De hecho, soy sincero, hoy entré un poquito más tarde porque una de las cosas que estaba haciendo era eso. Cerré un poquito los ojos y me imaginaba hablando delante de ustedes, no trabarme y demás, activando un poquito eso, el entrenamiento mental para estar lo mejor para la charla de hoy. ¿Sí? Así que la verdad que para mí fueron cuestiones reveladoras. Y ahora sí, es cuando cobra sentido lo que es visualizar, meditar, y después vamos a charlar un poquito de la respiración. Antes me parecía importante porque lo leía en los libros, antes me parecía importante porque si lo hace Nadal, si lo hacen los corredores number one, ahora entiendo qué es lo que pasa en mi cerebro cuando medito, mejoro directamente mi atención, y cuando visualizo, activo esa misma área, esas mismas conexiones, y es como si estuviese pateando, corriendo o charlando con mi jefe. ¿Sí? ¿Vamos con otra bomba? A ver, pará que los voy a ver a todos, a ver cómo están, porque quiero verlo las caras. Pablito, vos estás reembolado, ¿o no? ¿Cómo estamos? No, Pablito Sama. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos preparados para otra bomba? Después de esta bomba viene recreo mental, ¿eh? Prepárense. Muy bueno, muy bueno. El pensar, ¿sí?, va a influir en lo que siento y lo que siento en lo que hago. Y esto me pareció tremendo también, ¿sí? Un ejemplo puntual, y vamos al rugby, ¿no? Si uno de los chicos de M10 o de plantel superior piensa que es un choto tacleando, segura ese pensar, ese software, esa idea, lo que va a hacer es va a repercutir en las emociones de ellos. Ahora después vamos a ver que las emociones son acciones que tienen consecuencia inmediata en el cuerpo. Si yo pienso que soy un choto tacleando y me da mucho miedo porque voy a jugar contra la primera del CASI
esto seguramente va a repercutir y me va a dar miedo, y si me da miedo, lo que voy a empezar a hacer es seguramente a estar un poquito más tenso, no voy a tener la soltura para llegar a una buena posición de tackle, y eso va a repercutir en mi accionar, en mi hacer. Entonces, acá el gran desafío, y vuelvo a insistir, no sé cuánta mano podemos meter nosotros, es cómo hacemos para que los chicos piensen diferente. Porque si el chico piensa diferente, seguramente va a sentir diferente y va a ser diferente. Vuelvo a insistir que estamos metidos en la burbuja de entrenamiento mental, ¿sí? Por eso estamos haciendo foco en esto. Pero me pareció un dato no menor, ¿sí? Y acá lo conecto con el autodiálogo y la comunicación propia mía. Vuelvo a insistir que al igual que nosotros, los chicos de 14 años, de 13 años, de 16 años o de 6 años, el 80-90% de la comunicación de ellos es con ellos mismos. ¿Qué pasa con un chico que está todo el día diciendo mis viejos no me quieren, en el club no me quieren, voy al colegio y me molestan? ¿Sí? Seguramente que ese pensamiento va a repercutir en lo que siente, y sostenido en el tiempo seguramente vamos a tener un chico muy poco feliz y bueno, con algunos desenlaces no muy interesantes. ¿Sí? Vamos, 45 minutos de charla, así que vamos con un poquito de recreo mental. El recreo mental va a ser lo siguiente, ¿sí? Van a tener que mirar el gráfico, ¿sí? Y decir el color, pero no la palabra. ¿Estamos? ¿Listo? Cada uno, arranca, para arriba, para abajo o para el medio, ¿eh? Hay que decir el color, pero no leer la palabra. ¿Se entendió? Hay que decir el color, o sea que el primero es más amarillo. ¿En voz alta? No, díganlo para cada uno, es simplemente despejar un poquito el marote, oxigenar el cerebro y seguimos. Sean sinceros después, ¿eh? Bien, ¿cómo le fue? Buen orto. Pregunta, porque yo no sé cómo se ve. ¿Ahora ustedes siguen viendo mi pantalla, mi PowerPoint? Háganme así si se ve o se ven a ustedes. No, la pantalla del PowerPoint. Te veo el PowerPoint a vos. Ah, perfecto, excelente. ¿Cómo le fue? ¿Complicado? Fue como mejorando. Al principio, después mejorás. Claro, en las primeras 2, 3 vas leyendo, y en las últimas como que tu cabeza empieza a razonar que solamente tenés que decir el color y no la palabra. Perfecto. Hay que tomarse tiempo y hacerlo lento. Muy bien, perfecto. Bien. Me equivoqué en la última. No pasa nada. Bien, les cuento, son jueguitos de atención y demás. Hoy por hoy hay un montón de aplicaciones de si uno quiere en esta época de pandemia trabajar la atención, focalizar y demás. Hay aplicaciones como una que Lumosity y demás, después si quieren pueden googlearlo, quizás ya saben, que le podemos pasar a los chicos, y son actividades jugadas que tienen que ver con esto, que le dan puntaje, 3 desafíos un día, el otro. Es una manera copada y divertida de que los chicos entrenen esta parte mental en estas épocas de pandemia y demás. A nosotros nos sirve como recreo mental como para despejar un poquito. ¿Cómo andás? Escuchame, justo estoy en una capacitación de rugby. Me llamaste, estoy conectado por Zoom. Buenísimo. Muteate, así seguimos. Estoy en otra reunión. Con la charla, dale. No sé hablar ahora. No, después. Rudy. Bueno, seguimos. Volvemos al tema de protocolos de entrenamiento de destrezas mentales que había propuesto Stanislao Bardach, ¿sí? Y bueno, ahí me fui sin querer. Pero sin ninguna duda que todas estas destrezas mentales están atravesadas por las emociones. Y aquí ahí quiero romper con un prejuicio que yo tenía hace 4 o 5 años, donde te decían emociones, no me rompan los huevos, vale. ¿Qué emociones? Si a mí cuando era chiquito mi viejo me daba coscorrones y me decía no llores, llorar de nenas, y a todos nos habrá pasado que como que nos reprimieron toda la vida las emociones, y lo que voy a hablar justamente ahora no pasa por eso, no pasa porque ahora todos empecemos a largarnos a llorar o vivir con una sonrisa, pero sí entender que la gestión de las emociones, visto como lo vamos a ver al final del entrenamiento, y seguramente va a ser una charla aparte porque es súper profundo, algo hay. Si Stanislao Bardach en el punto 7 habla de gestión de las emociones, en el punto 3 habla de reconocer las emociones, cuando
uno se mete en todo lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, se habla mucho de lo que es la meditación, la motivación, la concentración, la visualización. Entonces, claramente vienen de la mano y son parejas. No es esto, ¿sí? Esto era también, o capaz que no les pasa a ustedes, era mi idea de lo que eran las emociones. Era más para las chicas, hasta inclusive eras un nabo. Si le decías a alguien, che, la verdad estoy triste, viste, era como, se lo haces saber de una manera, pero bueno, la verdad que cuando uno va a la cancha y escucha el día a día, digo, la pregunta es, ¿cuántas veces escucharon ustedes que perdimos porque nos bajoneamos? El nos bajoneamos tiene un condimento tremendamente emocional. Se calentó, pegó una piña y lo rajaron. Dante contra San Carlos, se quebró el dedo. Se calentó, no pudo manejar su ira, emoción absoluta. Para mí que arrebugó, por eso erró. Miedo, no pudo gestionar su miedo, su ansiedad. No para de putear a los compañeros, no controla su ira. ¿Sí? Bueno, ahí es pajero. No viene a entrenar, está desmotivado. Parte de la motivación se gestiona a partir de las emociones. Tengo una reunión y me falta el aire, no puedo controlar esta ansiedad, la ansiedad tiene que ver con una emoción secundaria del miedo. ¿Sí? Me despierto la noche pensando en el laburo, de vuelta ansiedad, y creo que a todos nos pasa, nos va a seguir pasando, nos pasó, de no poder gestionar eso, y tiene que ver mucho con lo que es emociones. Como todo el día, no sé por qué, puntualmente ansiedad, le dio un bobazo y se murió por estrés, le dio un bobazo por estrés, no pudo manejar justamente también toda esa ansiedad, y el cuerpo termina pasando factura, y lo último me parece que es súper claro, nos sacamos y entre todos le pateamos la cabeza a uno. Entonces, ahí es donde yo digo, pará, el tema de emociones no es joda, ¿sí? No es joda no porque ahora somos todos más suaves o delicados, no es joda porque esto nos pasa en todas las divisiones y seguramente hay que atenderlo. Y en el mundo lo que está pasando, ¿sí? Hay un montón de cuestiones súper graves que tienen que ver con las emociones, ¿sí? La tasa de suicidio adolescente está subiendo un montón, que tiene que ver justamente con el estrés y con la ansiedad que están viviendo los chicos, ¿sí? La baja de la edad donde las chicas quedan embarazadas con el tema de cuidarse, el quererse a ellas mismas, el aumento del consumo de drogas, ahora vamos a ver por qué está relacionado con el tema de la motivación. Hay un montón de información de violencia y demás, de ira. Creo que nos pasa, ¿cuántas veces vimos los videos de repente la gente que le tira el auto, se baja del auto y le parte una bicicleta en el techo de un auto? Eso no es poder gestionar lo que es el enojo. Entonces, por eso me parece que es importante, y de vuelta vuelvo a conectar las emociones con lo que es la ciencia. No vamos a hablar de la emoción desde el lado más, ¿cómo decirlo?, filosófico. Vamos a hablar de ciencia. Hoy las emociones están puestas bajo la lupa de la ciencia y se sabe en qué área del cerebro pasa o qué parte del cerebro se activa cuando alguien se enoja, cuando alguien tiene miedo, cuando alguien está alegre. Y de vuelta, el entrenamiento mental que me decía, si yo sé en dónde meter el dedo en mi cerebro, seguramente voy a trabajar las emociones. Y hace un rato vimos que las emociones también modifican mi cerebro. O sea que tenemos un mundo hermoso ahí para poder chusmear, ¿sí? Y acá una bomba, paremos las rotativas. Hoy, cuando hablamos de este cerebro, ¿sí? El modelo que se está hablando, y es algo que también a mí me hizo ruido, me hizo pensar mucho, se habla como que el cerebro está compuesto por 3 partes. Si bien trabajan todo el tiempo de manera, iba a decir interdisciplinaria porque es del cole, actúan simultáneamente y demás, por una cuestión de evolución, el primer cerebro que se formó es el verdecito, que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que se encarga de como las funciones más básicas. Básicamente lo que está siempre atento que no nos moramos, ¿sí? Y tiene que ver con esto de mantener la regulación de la temperatura del cuerpo, y cuestiones que nosotros ni somos conscientes. Hace, no sé si 2.000 millones de años, fíjense que es un montón, se desarrolló el cerebro límbico, que está por arriba de este cerebro reptiliano, que puntualmente para nosotros hoy por hoy va a ser el centro de las emociones. O sea, cuando hablamos de las emociones, el quilombo empieza ahí. Y la última parte del cerebro que se terminó de desarrollar, ¿sí? Es el neocórtex, que se habla del cerebro racional, que es todo lo que hacemos para tomar decisiones, para planificar, para pensar, las tareas ejecutivas, funcionan ahí. Hay un montón de información recontracopada de cómo funciona esa parte del cerebro, que es justamente la que no funciona, o no que no funciona, la que no está tan activada cuando tengo un ataque de ira,
o cuando tengo una depresión y demás. Pero entender que el cerebro tiene estas tres partes nos va a permitir entender un poco más lo que es el entrenamiento mental. Si toda esta información después yo se la voy a pasar. Y puntualmente lo que tenemos que entender es que ese cerebro que acabamos de contar se terminó de desarrollar, creo que no sé si, no quiero decir una pavada, pero sí son 1.000 millones de años, una locura. O sea, es un cerebro, el de hoy, el que tenemos vos, yo, todos nosotros, ¿sí? Que se terminó de desarrollar hace un montón de años y puntualmente tenía como dos funciones grandes, que era la supervivencia. Ustedes piensen que hace 1.000 millones de años, o 1.000 millones de años, no tengo ni idea del dato, el ser humano vivía nada, en una cueva, y de repente salía a buscar comida, y si lo acechaba un tigre de Bengala, tenía que automáticamente reaccionar para no morirse. Nosotros seguimos funcionando con ese cerebro. El tema es que la realidad alrededor nuestra cambió. Y algo dato importante también es entender esto, que el cerebro, y voy a ser bruto, voy a pecar de no tanto conocimiento, pero sí es una idea clara. El cerebro automáticamente cuando le llega información la divide, es binario, la divide. Y si es algo placentero, que me voy a acercar y en mi cuerpo se va a generar una cosa, o si es una amenaza. Si es una amenaza tenemos un quilombo, ¿sí? Automáticamente es como que se disparan 2 o 3 respuestas. La de lucha, ¿sí? La de salgo corriendo o me congelo. ¿Sí? Piensen ustedes que si van caminando por la calle y les ponen un chumbo en la cabeza, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, tampoco lo pensamos, porque eso es una reacción del cerebro casi automática, pero hay algunos que hacen así, salen corriendo, otros que se quedan quietos y otros que pelean. Esas respuestas son casi automáticas del cerebro. El problema que tenemos hoy, ¿sí? Lo que dicen rojo y abajo, que la mayoría de las amenazas que hoy tenemos en nuestra vida, ¿sí? No son reales, son simbólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que son amenazas, sin ninguna duda. Todo lo que está pasando hoy, la pandemia, es una amenaza real, que el dólar se dispare y eso me genere que la comida salga mucho más. Son todas amenazas simbólicas. La amenaza real es si de repente se está prendiendo fuego en este momento en mi casa y mi cerebro se activa para salir corriendo. Ahora, la incertidumbre que se genera con toda esta situación económica es una amenaza simbólica. Lo que yo me puedo preocupar porque los resultados no se están dando a nivel rugbyístico en la primera de ciudad y todo lo que me genera, eso es una amenaza simbólica, no corre riesgo mi vida. En mi empresa no me va bien, bueno, quizás ahí en algún momento corre en riesgo mi vida, pero la amenaza es simbólica, ¿sí? No hay nadie en la empresa con un chumbo acá que me está por matar, o sí, no lo sé. Pero el problema de todo esto es que el cerebro reacciona igual, reacciona como si nos estuviese atacando un tigre, a que yo, que quizás estoy preocupado porque Ciudad no está jugando bien. Lo que pasa en el cuerpo y en el cerebro es exactamente lo mismo, ¿sí? Y es un dato no menor y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive bajo esta situación de amenaza constante, donde yo no puedo manejar un montón de cosas y salir a la calle y pienso que todo el mundo me tira el auto y me vivo puteando con todo el mundo, y llego al laburo y la paso mal y me peleo con mi jefe, y llego a casa y me peleo con mi señora, y además no llego a fin de mes, todas amenazas simbólicas disparan en nuestro cuerpo, una cuestión de sistemas nerviosos y demás, pero empiezan a segregar un montón de cuestiones hormonales y demás que sostenidas en el tiempo no están buenas. Y es donde aparece el estrés y algunas cuestiones un poquito más grandes. Pero lo importante de todo esto es entender que si un chico, un jugador, una persona, nosotros, nuestro cerebro reconoce que la situación en la que estamos es amenaza, no hay aprendizaje. Y vamos a un ejemplo claro, ¿sí? Llego a entrenamiento y mi entrenador me dice, loco, dale, hace 10 años que no venís a entrenar, ¿te podés apurar? Mi cerebro automáticamente, no importa si es mucho o poco, lo reconoce como una amenaza. Si lo reconoce como una amenaza, adentro mío, se van a disparar un montón de cosas que no me van a permitir aprender. ¿Sí? Quiero que eso quede bien claro, y ahora lo pongo al revés, en lo positivo. Por eso es tan importante, cuando los chicos llegan a entrenar, que uno los reciba de una buena manera, conectarnos de la emoción, porque si el cerebro reconoce que es una situación placentera, va a generar un montón de cosas que no vienen al caso, hormonas y demás, que van a facilitar la conexión de neuronas y vimos que los chicos van a aprender mejor. ¿Sí? Esto nos pasa, muchachos, no para aprender el rugby, nos pasa en nuestro laburo, en nuestra vida. Y vuelvo a invitarlos que a través de la meditación y la respiración vivimos y vamos a poder manejar un poquito mejor esas situaciones de amenaza, que sean simbólicas o no van a estar. ¿Sí? Ahora, todo el estrés que se nos viene generando
¿sí? Se acumula, se acumula, se acumula, y en el tiempo puede ser un quilombo. La respiración, la meditación, son herramientas que nos pueden ayudar en nuestra vida a bajar un poquito los efectos de vivir en esta constante amenaza, ¿sí? Entonces me parece otro punto claro. Puntualmente lo conecto con Ciudad en esto, es decir, no es lo mismo que en la época de pandemia le escribamos a los chicos, che, ¿cómo andan? Espero que estén bien, les mando un abrazo, acá tienen un video, ustedes jugando, jaja, los desafío, pues son todas situaciones placenteras que generan X cosa en el cuerpo, y si no le damos bola, lo dejamos de lado, o cuando se conectan, los recagamos a pedos, automáticamente el cerebro dijo, no, para acá hay una amenaza, me bloqueo, me autopreservo, un montón de cosas que no vienen al caso. Y esto es lo que pasa, muchachos, con todos los que están ahí, con Ezequiel, con todos, con Aus, con los chiquitos, con los grandes, con los medianos, con nosotros como entrenadores, el cerebro funciona igual para todos, como jugador de rugby, como laburo, como lo que sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos aprendizaje más amenaza? Sonamos. No pasa nada, o en verdad no va a ser óptimo. ¿Sí? Es así la ecuación. Amenaza más aprendizaje, no se genera nada. Por eso es muy importante estar conectados desde lo emocional, de buenos climas de laburo. No es lo mismo para un jugador de primera llegar a entrenamiento y que toda la cancha estén los materiales preparados, porque el cerebro automáticamente lo reconoce como algo placentero y todo lo que se genera dentro de su cuerpo va a fomentar el aprendizaje. Entonces cuando yo le diga, che, fíjate el factor clave y demás, la cosa va a funcionar mejor. Así hablando mal y de pronto. Vamos con otro recreo mental. 10 segundos, muchachos, y corto la imagen. ¿Cuál es el auto distinto de los que están acá? 10, 9. El último. 8, no. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por una remera de Ciudad, ¿cuál es el auto? El tercero. El tercero de la segunda fila. Tercera fila, segundo auto. No tiene manija de puerta. No tiene la manija, exacto. La tercera. Bien, perfecto. Ahora vamos a chequear. Tito, chequeame quién acaba de dar la respuesta porque se acaba de llevar una remera de Ciudad, Está confirmado eso. No es Arasa. Vamos con otra. ¿Pueden encontrar la imagen de un hombre escondido dentro de este perro? No digan si lo encuentran. Tomémonos 10, 15 segundos a ver quién lo encuentra. Me pongo así, a ver si los ayudo. ¿Encontraron? A ver, ahí les voy a ver las caras. No. ¿No? ¿Sí? ¿Lucio? ¿Encontraste? ¿No? ¿Alguien encontró? Parece que encontré un hombre agazapado. ¿Cómo? Un hombre agazapado, como agarrando una almohada, todo como compacto. Posición fetal. En la oreja. Si vos lo viste, bienvenido sea. Tremendo, Para mí está en la oreja. Para mí, ahí está el tiempo, recreo mental es un poquito para salir y entrar. Yo lo que veo es la cabeza, los pelos, acá está el ojo, la nariz, la pera, y está mirando para abajo, ¿puede ser? Sí. No, yo veo un tipo como si tuviese no tengo el mouse como para mostrarlo, pero en la oreja está todo el tipo como si estuviese en cuclillas, apoyado sobre apoyado sobre una almohada, y eso donde tenés el mouse es el brazo derecho que la abraza la almohada y se acuesta con la cabeza de costado. ¿Qué imaginación, Esteban? ¿Qué imaginación, Esteban? ¡Tremendo! Está comiendo algo raro esa persona. Yo vi lo mismo. Mira, ahí saltó a defenderte. Hay que tomar algún tipo de sustancia para algo están consumiendo. Hongos y 3 hijas. Perfecto. Bueno, la idea de estos recreos mentales justamente es esto, es despejar un poquito el cerebro para tomar aire, oxigenar un poquito y pegarle la última pasadita a lo que es la presentación. ¿Cómo venimos? ¿La respuesta es? Y yo le dije la mía, es como que el tipo está así, la oreja es el pelo, la pera y la nariz y las orejas. Ahora lo pongo de vuelta, para que los estoy viendo a ustedes. Para que me fui. No, acá. Para mí, acá están las orejas, el tipo está mirando para abajo. Orejas, nariz, pera, pelo. No sé, digo yo, Capaz que no. No vale, yo no veo nada ahí, ¿Cómo que no, Lucio?
¿Ustedes me están viendo a mí? Para ver si me veo yo. El tipo está así. Vale, nos recagaste, Verso. No, pará, en serio, está así. Para mí está escondido atrás, ¿eh? Hay que decir al Tucumán perro que se nunca vi corra. eso, ¿eh? Nunca vi eso en Tucumán. Viste, esto ciudad es único. Una camiseta usada, olvidate. Bueno, vamos, encaramos la última parte. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Vamos. Tomamos un poquito de aire. Bien, volvemos entonces a lo que es las destrezas mentales, ¿sí? Y lo que vamos a charlar es un poquito de motivación. No voy a hacer un curso de motivación porque sería una caradureza absoluta mía. Sí les voy a compartir todas las cosas que fui aprendiendo de lo que es la motivación, inclusive ver cómo podemos ir trabajando algunas cositas en el club. Hay muchas cosas que ya hacemos y que quizás no somos conscientes, y lo diferente está en ver cómo podemos sistematizarlo. La idea, primero, motivación, lo que implica es, si uno agarra esa palabra media rara, implica movimiento, acción y efecto. ¿Sí? Es igual que la emoción, es acción. ¿Sí? La motivación es lo que nos da energía y dirección a nuestras acciones. ¿Por qué pongo da energía? Porque claramente cuando uno le dicen no está motivado, lo ve pachucho, caído, y a veces dice, no, hay que trabajar la motivación. Bueno, hay que entender que la motivación se puede trabajar de diferentes lugares, y trabajando diferentes cosas, uno trabaja la motivación. Entender que la motivación es dinámica, uno no está todo el día motivado. La verdad que, yo soy sincero, a mí me encanta el laburo que hago, tengo una motivación interna tremenda, pero hay días que estoy muerto, y encarar para el club o encarar el colegio, y bueno, ahí se saca otra cosa que es la fuerza de voluntad, y tendremos que, ahora vamos a ver un poquito que también es eso. Claramente lo que le da la fuerza a todo esto es encontrar la motivación interna de cada uno, eso que hace que uno desde adentro le dé ganas de hacer. Y creo que una de las cosas que se puede apuntar con los chicos es a trabajar mucho la idea de autosuperación, ¿sí? Que ellos se compitan con ellos mismos. Cuando uno les pone la motivación, que es más externa, que quizás, no sé, llegar a jugar un seleccionado, o llegar a jugar en primera, o ganar un rival, o estoy motivado porque somos locales y demás, a veces, como uno no lo puede manejar, seguramente se lleve un golpe importante y esa motivación es corta, no dura. Esa motivación interna que hace que a mí me den ganas es la motivación que tenemos que tratar de buscar. Y vuelvo a insistir, es dinámica, sube y baja. Y es algo que le tenemos que contar a los chicos. A veces ellos un día se sienten motivados, otros días no, y por eso largan todo a la miércoles. Ayer justamente charlábamos con los jugadores del plantel superior, y muy bien nos decían, la verdad, tanto a Negro, a Juan, a Pablo, a mí, no, hay días que nada, que lo hacemos, y otros días no tenemos ganas, y la respuesta en otra fue, está perfecto, relajen, no pasa nada. ¿Sí? Yo te puedo obligar, entre comillas, pero lo que tenemos que buscar es que uno esté motivado desde adentro, y ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entender también la diferencia entre fuerza de voluntad y motivación, y me parece que sería algo en algún momento vieja para charlar con los chicos de juveniles, y tratar de que ellos entiendan que fuerza de voluntad y motivación son dos cosas parecidas, se complementan, ¿sí? La motivación quizás tiene que ver más con esa energía que me mueve y que me hace ir, me llevo todo puesto. Y la fuerza de voluntad es la energía esa a la que yo pongo, que a veces da la sensación como que me cuesta, que no es agradable, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia, pero hay que entender que a veces cuando no hay motivación tiene que haber fuerza de voluntad. Hay mucha gente que hace muchas cosas a fuerza de voluntad y está buenísimo, pero el disfrute no es tan copado. Me imagino que muchos de los 38 que estamos acá hemos hecho muchas cosas a fuerza de voluntad. Mi caso puntual fue arrancar a estudiar veterinaria más porque querían mis viejos, le metí unos huevos bárbaros, una voluntad tremenda, pero en el fondo no estaba contento, no era feliz. Y cuando me empecé a conectar con la educación física, con todo esto de poder sacar lo mejor de otros y demás, lo disfruté tanto, la motivación es tan interna que la verdad que yo voy al cole y no siento que trabajo, es la realidad. Y gracias a Dios hoy voy a Ciudad y disfruto como si fuese mi club, y cuando fui a Curupa iba al club. Entonces tengo la suerte, no es que no laburo, tengo la suerte de disfrutar tanto de mi trabajo que siento que no trabajo. Entonces me parece que es algo súper positivo, y quizás es una charla para tener con los chicos. No siempre uno va a estar feliz
y contento de ir al colegio y demás, ahí es donde hay que meter un poquito más mano en lo que es voluntad, pero bueno, hay que encontrar lo que nos motiva, que es algo que sí tenemos que trabajar con ellos. ¿Sí? Y algo que me parece que es importante es esto, es tratar de trabajar, y hay que ver el alcance que tenemos con los chicos, del propósito y del sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es algo que venimos charlando hace un montón en el club, y lo definimos como que el jugador quiera venir al club, quiera venir, tenga la motivación. ¿Cómo hacemos para que quiera venir? ¿Cómo hacemos para que tenga la motivación? Es porque en el club la pasa bien y lo tratamos bien. Parece una frase que puesta así, es una definición que sí, bueno, que había que definir sentido de pertenencia, pero en verdad dice un montón de cosas. Si un chico la pasa bien, es porque, y acá empiezo a conectar con el entrenamiento mental, su entrenador que lo recibe, hace que la pase bien, el chico va a pensar y va a sentir un montón de cosas que van a generar cosas en su cerebro, y a veces uno habla de entrenamiento mental, y si nosotros trabajamos en sentido de pertenencia, vamos a estar trabajando parte del entrenamiento mental, porque la motivación es una destreza que se trabaja para el entrenamiento mental. Entonces, si nosotros logramos que los chicos vengan al club porque la pasan bien, los tratamos bien, estamos trabajando automáticamente la motivación, y la motivación, como dijo Bardach, es una destreza mental. Entonces, a veces uno piensa que la motivación, que el entrenamiento mental es la concentración, o es que venga alguien y haga una charla de visualización, y hay un montón de herramientas que están a nuestro alcance, que empiezan a conectarse todo con todo. Y se conecta todo con todo porque el jugador es el mismo, el cerebro es el mismo. No es que el sentido de pertenencia para el cerebro es una cosa y para el jugador es otra. Por eso es muy importante, y voy a seguir insistiendo, seguir trabajando sobre esto. Un abrazo a un chico de infantiles cuando llega al club, seguramente va a hacer que la pase bien, va a hacer que quiera venir, va a trabajar la motivación y va a estar trabajando todo lo que es una destreza mental. ¿Sí? Hay algo que nos pasa en los colegios, que es que la falta de motivación real lo que genera son malos rendimientos, indisciplina y ausentismo. Me parece que es exactamente lo que pasa en el club. Entonces, un chico que está sin motivación, sin ganas de ir al club, bueno, empieza a tener todo esto. Empieza a no venir, se empieza a portar para el traste, y cuando hace las cosas no las hace tan bien. Entonces, en los adolescentes tenemos que entender algo importante, porque en los chicos quizás en la parte motivacional es como que está, entre comillas, un poco resuelta. Son pocos los chicos de infantiles que, como lo entiendo yo, no quieren venir al club. Entonces, esa motivación hay que trabajarla mucho del sentido de pertenencia. Decirle, bueno, ahora que están motivados, están a punto caramelo para ese cablecito de motivación, vamos a recibirlos, vamos a que la pasen bien, a que hagan muchas repeticiones, a sorprenderlos, a tratarlos bien, para que el cable ese de motivación esté súper fuerte ahí, y cuando suban a juveniles sigan viniendo. El tema de los adolescentes es diferente, ¿sí? Porque hormonalmente, ¿se acuerdan de ese cerebro que habíamos visto, que estaba el de afuera, que era más racional, y el emocional era el del medio? Hay un montón de cuestiones hormonales que desconozco, sé que pasan, pero no sé cuáles, que hacen que el cerebro empiece a funcionar diferente. ¿Sí? Ahí es cuando reconocemos que los adolescentes son pajeros, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Entonces, empiezan a pasar un montón de cuestiones, esa falta de motivación es algo natural que se da en el cerebro de los chicos. El desafío es ver cómo lo podemos dar vuelta. La primera es anticiparnos cuando son más chiquitos. Cuando tiene esa motivación, laburar el sentido de pertenencia para que el chico venga al club, el cerebro diga, es algo placentero, y no que diga, no, ir al club, una paja, amenaza, chao, me alejo de eso, a mí no me interesa, ¿para qué voy a ir a algún lugar que no me copa? Entonces, lo que se reconoce en los chicos adolescentes, y paradójicamente es como hay una adolescencia tardía en el plantel superior de Ciudad, porque la lógica también uno marca decir, los jugadores del plantel superior vienen al club por una motivación interna, porque entre el laburo, familia y demás, si la verdad que no venís a disfrutar y no la pasás bien, ¿qué haces acá? Bueno, hay momentos del año donde uno duda un poquito de si los chicos están motivados o no. Gracias a Dios, en la charla de ayer compartimos con 45 jugadores, así que dije, bueno, por lo menos están motivados para volverse a encontrar y demás, pero bueno, supuestamente en infantiles y en plantel superior esa motivación es más intrínseca, el problema está mucho en juveniles y obviamente en casos puntuales. Entonces, en los adolescentes, ¿qué pasa? Los chicos y los que son padres adolescentes lo saben, empiezan a tener más curiosidad por lo nuevo, por nuevas sensaciones, que si el chico no tiene una buena contención social, lo nuevo puede llegar a ser una adicción, o un grupo nuevo de amigos, o cualquier cosa que ande dando vuelta por ahí. Si aumenta la motivación social, quiere decir que se desvive por ser parte de un grupo, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos una herramienta tremenda
que es el grupo está. Entonces, a ese chico que quizás no le copa tanto venir a entrenar la parte técnica, pero quiere ser parte de un grupo, es súper válido. Hay que entender que hoy su cerebro no está focalizado en la parte de rugby, sino lo que quiere él es ser parte de un grupo, ser alguien. Entonces, es súper importante entender eso para poder trabajar la motivación. Entender que en los juveniles también aumenta la tendencia a explorar, y ahí es donde, y bueno, pruebo esta cosita, pruebo aquello, y no es porque son malos chicos, hablo de la general, ¿no? Hablo porque le pasa hormonalmente a su cerebro eso, ¿sí? Entonces, la diferencia va a estar en cuán bien está contenido familiarmente, en educación, para diferenciar, pruebo una latita de cerveza o pruebo un porro, ¿sí? Y ese cerebro también está todo el tiempo buscando desafíos y asumir riesgos, ¿sí? Entonces, acá hay algo fundamental también mira, me olvidé de poner el cartelito de la bomba, para todos los padres de adolescentes y para todos los entrenadores, sobre todo de juveniles, que es, viendo el entrenamiento mental, que habíamos dicho, el entrenamiento mental lo que va a buscar es ver qué áreas del cerebro se activan para meter mano ahí y poder laburar. Las estructuras neuronales, los sistemas que andan por el cerebro, que trabajan cuando se activan las emociones, son muchas veces los mismos que cuando se labura la parte motivacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos entrenadores emocionalmente compatibles, automáticamente vamos a estar estimulando la motivación de los chicos. Y acá no estoy contando nada nuevo. Uno sabe que un entrenador que es copado tiene mejor llegada a los chicos, y un entrenador que presenta el entrenamiento de otra manera, de varios ejercicios, genera más motivación a los chicos. Hoy lo que estoy explicando es que hay una conexión concreta y real en el cerebro, de que si yo soy un entrenador, que ahora vamos a ver, hoy no, es larguísimo, pero lo que es un entrenador emocional, ¿sí? Seguramente automáticamente va a trabajar sobre la motivación. Y de vuelta, nos preocupamos un montón de veces y nos preguntamos, sobre todo los entrenadores juveniles, che, los pibes están demotivados, quizás es ver un poquito hacia adentro de uno, decir, bueno, ¿cómo estoy gestionando yo mis emociones con respecto al grupo para activar esa área del cerebro? Y si activo eso, el chico seguramente va a estar más motivado para venir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para desarrollar la motivación de manera concreta? ¿Sí? Bardach hablaba de algo que es fundamental, que es proponer objetivos, ¿sí? De mediano, corto y largo plazo, sobre todo los de corto plazo, ¿sí? El cerebro del adolescente le gusta el desafío, le gusta experimentar. Entonces, si yo le pongo un objetivo, le digo, vos tenés que tratar de mejorar esto, o llegar acá, eso va a generar motivación en los chicos. Y no es menor. No hay que bajar 32 charlas TED de motivación para ver cómo hacemos para trabajar con los chicos. Si yo en un entrenamiento donde trabajo una destreza o un equipo, le pido que, muchachos, bueno, a ver, el objetivo para este sábado, y no hablo de resultado, hablo de rendimiento. Si hablo de eso que nosotros vayamos mejorando entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, y que les genere a los chicos decir, pará, hoy nos comimos 60, pero mejoramos la defensa. ¿Por qué? Porque estuvimos más alineados y nos comunicamos mejor. El estar más alineado y el comunicarse mejor es el objetivo que tenemos que tener nosotros como entrenadores para motivar a los chicos. Vuelvo a repetir con la motivación externa. Si la motivación pasa por ganarle a Jeva, cagamos. Porque si le ganamos está todo bárbaro, pero si perdemos, sonamos. Y acá levanto la mano, y el año pasado, cuento mi experiencia, que compartimos con el Negro, con Juan y con todos los entrenadores, con Bicho, con Pablo, del plantel superior. Tuvimos un desafío que hoy lo veo a la distancia, fue tremendo, ¿sí? De los primeros 16 partidos, más o menos, creo que perdimos 14, y algunos por 60 puntos. Y lo que fue buenísimo, y lo que nos dejaba tranquilo a nosotros, que los chicos en ningún momento perdieron la motivación de venir a entrenar y demás. Entonces decís, pucha, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo bueno que estábamos haciendo como para que los chicos, perdiendo por 50 o por 60, no pierdan la motivación? Y lo que siempre fuimos muy, muy claros fue justamente las cosas que queríamos elaborar. Hablamos mucho de que el desafío nuestro como plantel superior claramente era técnico, pero teníamos que empezar por los valores, y eso fue algo que se fue mejorando todo el tiempo, y era algo que los invitaba a seguir viniendo y se motivaban. Empezamos como a deconstruir todas las destrezas, y empezar a ser súper claros que tenemos que mejorar en esto, que primero tenemos que mejorar la organización cerca de la defensa, después la comunicación, y en los análisis de video hacíamos mucho foco en las cosas que de a poquito iban saliendo, y eso hizo, no que empecemos a ganar, eso hizo que los chicos estén motivados, que sigan viniendo, que entrenen, y en algún momento, si uno hace las cosas
más o menos bien y se van sumando algunos factores y demás, el resultado puede venir o no. Si viene, buenísimo y está bárbaro, pero lo importante fue trabajar eso, la motivación. Si la verdad que no hubiésemos tenido llegada a los chicos, no hubiésemos propuesto entrenamientos copados, no les hubiésemos puesto desafíos constantes y demás, la cosa hubiese sido catastrófica. Pero bueno, esto de proponer objetivos lo podemos hacer todos. Entrenadores infantiles, juveniles, plantel superior, cuando planeemos un ejercicio, ¿sí? Y lo hablamos mucho, para eso definimos con Pico, con Pablo, con Horacito el año pasado, los factores claves. Que los chicos tengan bien claro qué es lo que tienen que hacer en un ejercicio de tackle, es tener bien claro sus objetivos, y es lo que los va a llevar a que hagan tal cosa. ¿Sí? Esto habla de un ejercicio. Se puede hablar de, por ejemplo, el año pasado cuando hicimos las jornadas de venir a ordenar y limpiar el club. ¿Sí? Mostrar esas cositas que hacen que se motiven para venir al club suman un montón. Contarle los propósitos de actividad es tremendo si algún jugador alguna vez nos dice, ¿y esto para qué lo hago? Y pasa un montón en el colegio. Y es terrible, porque contra eso no hay manera. Cuando un pibe secundario te dice, pero ¿para qué quiero saber yo lo que pasó en la Revolución Francesa? No lo va a aprender. Si él no está motivado, si no tiene ganas de saber por qué, sonamos. Entonces el desafío de entrenadores o el desafío de los docentes justamente es que todo lo que hagamos, tratemos siempre de que tenga un propósito. Si no, el aprendizaje no funciona. Algo que sí estamos laburando mucho tiene que ver con esto de la retroalimentación. ¿Sí? Si yo de repente hago un try que estuvo buenísimo y nadie me dice nada, no sé, no me voy a desmotivar porque tengo mucha autoestima, pero seguramente hay muchos chicos que decirle lo bueno que van haciendo, sí los va a motivar para ir por más. O inclusive, che, Ale, la semana pasada vos no tocaste ninguna pelota y hoy tocaste 2, nos comimos 60, pero tocaste 2 pelotas, es algo que a mí me invita a tratar de tocar 2, toqué 4, toco 6, toco 10. ¿Sí? Entonces, este mensaje que ya venimos hablando mucho, que tiene que ser positivo, contándole las cosas que les tenemos que decir y no lo que no, implica muchísimo. En los adolescentes y sobre todo en los juveniles, desafíos. ¿Sí? Desafiémoslos todo el tiempo. Torneíto de drop, boludeces por WhatsApp, ese cerebro, ¿sí? Que está pidiendo todo el tiempo que sea desafiado. Bueno, me parece que la pandemia es un buen momento justamente para esos challenges que andan dando vuelta. Que un entrenador te lo mande seguramente va a motivar al chico para que se conecte un poquito más con ciudad. ¿Sí? Justamente Pablo hace 2-3 días me pasó el desafío de pasarse la pelota y demás. Todo eso ahí están trabajando la motivación. ¿Sí? Están generando que el chico quiera venir al club porque la pasa bien y lo tratan bien. ¿Sí? Por eso, de vuelta, no es científico la motivación, es la suma de pequeñas cositas. Averiguar qué los motiva. ¿Sí? Yo estoy seguro que hay un montón de jugadores del plantel superior que no les interesa jugar en primera, pero sí los motiva a venir al club porque la pasan bien, porque entrenan y se ven marcaditos, porque les gusta formar parte de un grupo, y es válido eso, es súper válido. Ahora, si esos jugadores nosotros les pedimos, los cagamos a pedo y demás, en 2 semanas se van. ¿Sí? Entonces, uno después evalúe qué perfil de jugador quiere, pero entendamos qué los motiva a los chicos. A veces uno maneja un entrenamiento, un grupo a partir de lo que lo motiva a uno. Yo cuando jugaba me volvía loco tacleando, entonces ahora quiero que todos mis jugadores tacleen como animales. No, eso me motivaba a mí. ¿Sí? Veamos qué motiva a los chicos, que me parece que es algo súper fundamental como entrenadores. Otro tema muy importante, y de vuelta, estamos hablando, no estoy salaciando, estamos hablando de entrenamiento mental, motivación. Escuchar el autodiálogo de los chicos. Si yo agarro a un chico en infantiles que dice, no puedo, no me sale, soy un choto y demás, tenemos un problemón ahí, tremendo. Porque si retomamos todo lo que estamos diciendo, ese pensamiento va a repercutir directamente en su cerebro con todo lo que genera. Automáticamente cuando venga al club se va a poner en modo amenaza, no va a haber aprendizaje. Entonces, tenemos que desde nuestro lugar, que es súper limitado, ver cómo podemos hacer para verle al chico, que el chico vea esos progresos, con ese mensaje positivo, felicitándolo, levantando la autoestima, dándole esas fichas de póker que en algún momento hablamos. ¿Sí? Conectarlos todo el tiempo con el propósito del club me parece que es algo fundamental, y vuelvo a tomar el ejemplo que di de estas jornadas que estuvimos haciendo en infantiles con los entrenadores los jugadores de plantel superior, o las jornadas estas todos juntos para arreglar el club y demás. Está bueno porque ellos los mueve por algo que es bastante más superior que quizás jugar en la A de su división o estar más marcado o lo que sea. ¿Sí? Y algo muy importante en el tema de vínculo emocional con el jugador,
son algunos puntos que son fundamentales. Los chicos, los que necesita el jugador de juveniles es sentirse seguro, ¿sí? Sentirse seguro implica ser parte de que me tengan en cuenta, saber que yo llego al club y de vuelta lo conecto con el sentido de pertenencia, saber que me van a cuidar, que me van a ver bien. Los chicos de juveniles, plantel superior, para trabajar la motivación, necesitan ser este reto constante, ¿sí? Tener estos objetivos donde yo tengo que tratar, y es justo, tiene que ser. Pues si yo pongo un reto que no alcanzan, dicen, no, ni en pedo, no llego, ¿sabes qué? No lo hago, o si es muy fácil, no, esto es una pavada, es un desafío. Entonces, establecer estos objetivos donde todo el tiempo tienen que ir cambiando, donde pueda haber sorpresa. Si yo les puedo asegurar que el año pasado cuando hicimos el entrenamiento con padres, o mismo ustedes lo reconocen, cuando bajan los jugadores de vuelta de plantel superior a entrenar con los chicos, esos entrenamientos son los más ricos para aprender cosas, porque el factor sorpresa genera un montón de cosas en todo lo que estuvimos viendo que fomenta el aprendizaje, hace que esas conexiones se hagan mejor y más rápido, por así decirlo, ¿sí? Y hay un punto importante que acá es para todos, para jugadores de plantel superior, para entrenadores, para todos, la singularidad. Es clave para que un jugador esté motivado que sepamos quién es, que se sienta alguien, ¿sí? Llamarlo por su nombre, ¿sí? Campeón, vení, vos haces esto, es tremendo, es terriblemente desmotivante, ¿sí? Entonces es muy, pero muy importante aprender los nombres de los chicos. Si podemos aprender inclusive algunas cositas de cada uno sería fantástico, ¿sí? Que va de vuelta del rol de entrenador emocional que se compromete más con los chicos. Pero en infantiles, si yo le digo a un chico, che, campeón, vení, es tremendo, lo desmotivo absolutamente. Obviamente que puede pasar, porque puede pasar que este primer entrenamiento y demás, seamos inteligentes, se mueven, vengan todos para acá, pero cuando a un chico no lo conozco y por encima le digo, campeón, vení, es tremendo, ¿eh? Y a mí me asusta porque en juveniles no conozco a todos y todo el tiempo estoy pensando decir, a ver cómo hago para llamarlo, pero no decirle sí, porque lo estoy matando. Pero bueno, son todas cositas que van a la motivación. La conexión, hoy los jugadores para sentirse conectados y para sentirse motivados tienen que tener conexión, tienen que sentirse parte de un grupo. Por eso es muy importante nosotros como entrenadores, de todo tipo, tamaño y color, ver que esos chicos que de repente cuando están entre el partido de, no sé, de un partido o el otro, o están esperando, esos tres que están a un costadito, ¿sí? Seguramente tienen la motivación medio para abajo, y es importante a partir de los referentes y demás, que los involucren, que se sientan parte. Los chicos necesitan eso, sentirse parte de un grupo. Necesitan ver esto también, que van creciendo, que van mejorando. Si no, me embola, ¿para qué hago esto si no mejoro? ¿Sí? Y sobre todo que haya una contribución, que es un poquito lo que hablamos recién. Que ellos entiendan que están entregando algo un poquito más grande, que es lo que quizás mejorar una técnica, una destreza, que quizás seguramente es lo que es la causa del club y demás. ¿Sí? Y para ir cerrando, porque ya nos fuimos a la hora y media, dejo como la puerta abierta para la próxima charla, ¿sí? Que tiene que ver con el punto 7, que es la gestión de las emociones. Es algo fundamental, y vuelvo a conectarme con que no es el emoji de contento o triste, sino que son un montón de herramientas que uno puede trabajar. Hoy nos pasa, y cuéntenme ustedes si piensan en sus laburos, ¿cuánta gente han echado del laburo porque no pudo trabajar en equipo? O porque no tuvo empatía, o porque se manejaba mal, o cuántos jugadores han fracasado como posibles líderes porque no sabían controlar su enojo, o cuánta gente vive triste y se pierde un montón de cosas. Todo eso es lo que tiene que ver con las emociones. Y puntualmente las emociones es energía que me motiva a la acción. Hay un montón de definiciones de lo que es emociones, pero puntualmente una emoción me activa, ¿sí? No hay emociones, y esto es importante, no hay emociones que estén bien y que estén mal, ¿sí? Uno cuando las divide, hay un montón de posibilidades, de categorías como para dividirlas. A mí la que más me gusta es agradables y desagradables, porque hay un punto que es fundamental, que las emociones no son ni malas ni buenas, y esto es fundamental para explicar a los chicos, y lo hablamos mucho en el cole. No está mal sentir miedo, no está mal sentir miedo, está tremendamente increíble sentir miedo. El miedo es una alarma que se me prende y me dice, ojo, campeón, para que acá tenemos un quilombo, ¿sí? Hay algo que se está presentando delante tuyo y vos no tenés los recursos para solucionarlo, y en castellano quiere decir que si yo de repente me paro en un precipicio y me da miedo, ese miedo, esa emoción es la que automáticamente me va a hacer a mí irme para atrás. Es la que automáticamente voy caminando por la calle y un perro de atrás me salta, ese miedo es el que hace que yo saque el brazo. Y no pensé en sacar el brazo, el perro y demás. Entonces, lo que no está bueno es el miedo en exceso, no poder gestionar ese miedo. Cuando el miedo es en exceso,
se transforma en fobias, en un montón de cosas que seguramente me paralizan, o de repente todo lo que entrené de la patada, como tengo miedo, empieza de vuelta. El pensamiento, la emoción, y como tengo miedo, empiezo a cortar la patada y no pateo, o ese miedo es el que no le permite a un chico en infantiles participar del entrenamiento. Y no está mal, no, vení, no tengas miedo. Me cuesta a mí con mis hijos, decirle, no tengas miedo, y no, digo, qué boludo, cállate. Digo, no, a ver, ¿qué es lo que te genera? Bueno, la gestión del miedo es algo recontra copado y está muy bueno, pero lo que es importante las emociones es entender que todos tenemos emociones. No existe nadie en el mundo, ¿sí?, que no le atraviese el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, que hoy se definen como las emociones básicas. Y está buenísimo que aparezcan, son un llamado de algo súper importante. ¿Sí? Están presentes, y lo dejo acá para ir cerrando, en todo lo que es entrenamiento y aprendizaje. Y recién estuvimos como viendo un poquito de todo, que las emociones vienen vinculadas con la motivación, las emociones vienen con el aprendizaje, con el entrenamiento y demás, y cuanto más herramientas tengamos en esta gestión de las emociones, seguramente que va a haber más aprendizaje y mejores entrenamientos. Las emociones se transmiten de manera verbal, yo puedo decirte que estoy triste y gestual, ¿sí? Por eso a veces, no, pero yo no estaba enojado, tu jeta, campeón, me decía que me quería comer crudo. Entonces es importante, porque además las emociones se contagian, ¿sí? Si yo esta charla le hubiese dado, bueno chicos, vamos a charlar de emociones y demás, ustedes seguramente estarían más aburridos de lo que están ahora. Ahora, la verdad que, y lo conecto con esta motivación, me encanta este tema y qué sé yo, y trato de ser efusivo y hacer una presentación copada. Esta alegría que yo tengo, trato de transmitírsela. Seguramente en alguno algo habrá picado, y diferente hubiese sido si yo estaba allá. Lo mismo pasa cuando los chicos llegan a entrenamiento, sobre todo infantiles. Si nosotros los recibimos alegres, contentos, la alegría se transmite. Si yo le transmito alegría a un chico, automáticamente el cerebro dice, uy, estamos en una situación placentera, buenísimo, el aprendizaje va a ser súper simple. Y nos solucionamos un montón de cosas de entrenamiento mental, simplemente con el hecho de recibirlos con una sonrisa, un abrazo y una alegría. Entonces, ahí es cuando decís, che, pará, no es tan difícil esto de entrenamiento mental. No es solo concentración, visualización o meditación. Pero qué bueno, si yo entiendo cómo funcionan las emociones, ya estamos entrenando el cerebro de los chicos y predisponándole para un montón de cosas. Y algunas cositas finales, lo que es la gestión de las emociones y la educación emocional es un mundo hermoso, me parece que sería un tema que podríamos retomar para la próxima charla, y algo copado para que entendamos que es, como se dice científicamente, que las emociones duran 90 segundos. Puntualmente lo que es cuando se dispara una emoción en el cuerpo, se disparan un montón de cosas que circulan por el torrente sanguíneo y demás, y se estipula que tardan 90 segundos en, no sé si la palabra es disolverse, o como que todo vuelva a acomodarse. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Me dice que si de repente Dante pega una piña contra San Carlos, le sacan amarilla, sale recontra caliente, sería ideal que por 90 segundos no nos acerquemos, porque seguramente nos comemos un bife, nos comemos una puteada, porque su cuerpo por 90 segundos va a tener la emoción al rojo vivo. Y es lo mismo que pasa con los chicos de rugby infantil o de juveniles. Un juvenil que se peleó, ¿sí?, y uno lo quiere agarrar apenas salió a cancha y dice, salí, qué sé yo. No, y esto va de la mano de la gestión de las emociones, lo mismo con el infantil. Un chico que de repente se golpeó y se fue al entrenamiento llorando y está recaliente, hay que dejarlo un minutito y medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en esta emoción diluirse, vamos a decir así. Lo que sí muchas veces pasa es que cuando pasan esos 90 segundos, mis pensamientos empiezan de vuelta, no, porque este boludo me pegó primero, entonces me vuelvo a calentar de vuelta, y eso empieza a ser un pensamiento rumiante, se dice, y genera todo un quilombo. Y ahí es donde después va a entrar en juego la respiración. ¿Sí? Si yo logro, cuando estoy enojado, tratar de respirar, oxigeno esa parte del cerebro copada y demás, y bueno, vamos a poder gestionar un montón de cosas. Pero es como abrir el próximo paso a un capítulo que vamos a estar viendo más adelante. Respiración. A ver, ¿cómo cerramos esto? La verdad que es la primera vez que cuento las cosas que aprendí con respecto a esto. Les cuento que estaba súper nervioso, y soy sincero, esos 3 minutos que me conecté después fue porque traté de esto, de respirar un poco. De respirar fue entrenar mentalmente, puntualmente, que yo sé que si respiro
nada, 3 segundos por 3, por 4 y demás, ese oxígeno llega al cerebro. En mi cerebro, ¿sí? Habíamos dicho, el cerebro racional, que es el que se encarga de pensar, planificar, hablar, conectar, recibe más oxígeno, va a funcionar mejor y me va a permitir hablar más pausado, poder ser más claro en las cosas y demás. Entonces, ahora más tranquilo, sé que sería un quilombo poder hacer un cierre general. Ojalá que los propósitos que nos habíamos planteado al principio de la charla, que era llevarse una idea diferente de lo que era entrenamiento mental, llevarse muchas preguntas, porque lo que genera ahora es decir, ok, pará. Si yo pensé que iba a venir a escuchar el secreto de la Coca-Cola con respecto a la concentración, me llevo más preguntas que certezas. Pero bueno, funciona un poquito así. Me parece que es una oportunidad tremendamente interesante dentro de todo lo malo que es esta pandemia, para poder dedicarnos tiempos a charlar sobre estas cuestiones que quizás en el día a día, con entrenamiento, con el partido que se viene, con el tercer tiempo, con la reunión de comisión, no tenemos. ¿Sí? Así que la verdad que les agradezco muchísimo haber estado ahí presentes durante 1 hora 35. Sí me gustaría, si alguno quiere, se anima, y me parece fantástico, es contar que de vuelta, qué sensaciones le atravesaron, qué idea nueva se pueda llevar, qué preguntas tiene, o qué puede aportar de algo que ya hemos dicho. Si, che, Ale, ¿sabes qué? Yo este tema lo tengo claro, me parece que puedo conectarlo con esto. Les doy la palabra a ustedes, y después los libero para que vayan a cenar todos juntos. Quiero ya ir a entrenar a los chicos. Quiero ir a entrenar a los chicos, ya. ¿Viste? Vamos, Tito, todavía. Esto falta, es un mundo gigante. Cuando compartamos lo que es gestión de las emociones, ahí sí nos vamos a llevar un montón de herramientas súper concretas para los chicos de infantiles. Infantiles no, plantel superior. Yo, antes que empiece la pandemia, empecé a trabajar con Mimo y con Marcos, ¿sí? 2 cara de ojete, marca cañón, la gestión del enojo. Les propuse, digo, che, muchachos, ustedes reconocen, y entonces empezamos a hacer un laburito, primero ellos a ser conscientes de lo que es el enojo, qué se puede hacer con el enojo, qué genera el enojo, y nos cortó la pandemia. Pero bueno, te sigo escuchando, perdón. ¿Puedo aportar algo? Comparto. ¿Quién está hablando? Estoy hablando de la vieja. ¿Hablo yo? Sí. La vieja. Acá está. Ahí estoy. No sé, justamente se da de que estoy leyendo un libro que la verdad que se los recomiendo, que justamente es este tema, Ale. Sí, perfecto. Emoción y sentimientos. El escritor es un tal López Rossetti y habla justamente que las personas somos más sentimentales que racionales, y que todo pasa en nuestro corazón primero y después por nuestra mente. Justo leyendo en este momento. 10 puntos. Sí, Paola. Comparto. Cerrar porque estamos invadidos. Mucho ruido. Pero comparto con el señor Luciano, yo ya lo leí, es buenísimo el libro, lo recomiendo, es muy bueno, y a nivel de docente, soy docente de nivel inicial, lo que necesiten para trabajar el tema de emociones, si puedo compartir algún material que tengo, lo comparto, no tengo ningún problema. Qué bueno. Excelente, buenísimo. Sí, ahí hace un tiempito está la discusión esta de si somos seres racionales o seres emocionales. Hoy lo que la ciencia nos dice es que la información como circula, muchas veces, ¿se acuerdan esos 3 cerebritos que había? El reptiliano, el emocional y el racional. Bueno, lo que dice es primero pasa por la parte emocional para después llegar a la parte racional. Por eso hoy se reconoce que somos seres emocionales más que racionales. Sí. Y comparto un minutito nomás, no quito mucho más tiempo, comparto el tema de la respiración, se usa mucho en el tema de los colegios, sobre todo en el momento de relajación, el tema de hacer una respiración y hacer un momento de ejercicio de yoga. No sé cómo llevarlo a adolescentes, quizás por ahí con infantiles es más fácil, y los adolescentes por ahí tienen un prejuicio, pero estaría bueno, me parece genial el tema de la meditación y la respiración, para todo el mundo. Bárbaro, yo medito, pero bueno, todo el mundo. Muy bien, muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. No, parece que Muy bueno. se fueron a comer. Alejandro.
para los que somos un poco más cuadrados, ¿por dónde arrancamos, digamos? Después de esta charla y decir, bueno, quiero profundizar, ¿qué miro? Bien, ahí yo me olvidé de bajar los libros. Stanislao Bardach, ¿sí? Bachrach, compartió como una charla por Instagram hace poquito, está en YouTube. Para mí, Rossetti, Bachrach, Manes, son gente que tiene mucho y es muy clara para explicarlo. ¿Sí? Después hay Pope que trabaja en inteligencia emocional y demás. Pero un primer pasito, cuando tengan tiempo, entren a YouTube, pongan Stanislao Bachrach y ahí tienen es fantásticamente increíble. Hay libros, uno que se llama En Cambio, y el otro lo tengo arriba, no me acuerdo ahora, que si quieren después se lo comparto, que para chusmear, la verdad que explica todo lo que expliqué yo desde mi humilde lugar, bien explicado. Buenísimo. Gracias. Si podés mandarlo eso, ¿vale? Después podés mandarlo. Por supuesto, yo ahora voy a mandar la presentación esta a todos los coordinadores para que se la reenvíen, y lo que voy a agregar al final de la presentación es una foto con los libros que estuve trabajando de ayuda a memoria, para armar la presentación. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado. Justo. ¿El otro libro no es Ágilmente? Correcto, Lucio, crack, ídolo total, exacto. Ágilmente y En Cambio. Ágilmente. Bueno. Nunca lo escuché. Sí, muy bueno, vieja, recomendable. Los libero, muchachos, muchísimas gracias. Seguramente que la próxima charla, ojalá esperemos vernos, nos vamos a estar metiendo en lo que es gestión de las emociones. Muy bueno. Gracias, Ale. 10 puntos. 10 puntos. 10. Muchísimas gracias, querido. Gracias, Ale. Buenas noches a todos. Tremendo, Ale. Descansen. Muy buena charla, felicitaciones. Chao, Colo. Abrazo grande a todos. Hola, Ale. Un saludo ahí. Tito. ¿Quién se quedó? ¿Quién es? Saludos a todos, me tengo que ir a cocinar. Abrazo, espectacular. Chao, Tito, ahí. Yo me quedo porque siempre hay un plus. Cuando la gente se empieza a rajar del Zoom, viene lo mejor, ¿viste? Como el café después de los asados. Igual estuve esto de cerrar la reunión, ¿eh? Pero bueno. Lo vi a Tur que no se iba, lo vi a Tito que no se iba, te vi a vos, lo escuchaba. Es que ahora empezamos a criticar a la gente, por eso. ¿Qué pasa? Sí, querido, quédate tranquilo. Sí, perfecto. Pablito, cada vez que te veo estás en la misma posición. ¿Es que estás todo el día así o solo para las charlas? Es que está todo un sponsor. Es el único lugar que donde estoy tranquilo. Bueno, muy bien. Creo que se sienta. Mira, yo no estoy... Bueno, los saludo, muchachos. Éxitos, un gusto verlos. Cuídense, gracias por todo. Igualmente para vos, Gracias,